Hola chavos, espero se encuentren bien. Con esta bienvenida damos paso a nuestro tercer video de estos temas que estamos analizando para que ustedes repasen de la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en química. Para ello les voy a recordar tres palabras muy importantes que vimos en los videos anteriores, que es materia, fenómeno y estados de agregación. Materia, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Fenómeno es todo cambio o transformación de la materia, y estados de agregación, que es una propiedad específica de la materia y que son cuatro estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Pero lo que vamos a ver en este video, vamos a quitar el estado plasmático, ya que vamos a comentar lo que son los cambios de fase. Los cambios de fase son fenómenos físicos y por eso les recordaba estas palabras específicas. Los fenómenos, hay dos clasificaciones: el fenómeno químico y el fenómeno físico. El fenómeno químico es ese fenómeno que hay una transformación interna de la materia. En otras palabras, los átomos sufren un reacomodo, y en el fenómeno físico no hay alteración interna de la materia. Con esta pequeña introducción les voy a proyectar un mapa para que recordemos las características de los estados de agregación de la materia, y después de recordar las características de los estados de agregación de la materia, nos vayamos a analizar los cambios de fase. Los cambios de fase que son fenómenos físicos. Bueno, tenemos la primera parte de este mapa. En la primera parte tenemos dos títulos que son estados de agregación y cambios de fase. Los cambios de fase forzosamente están ligados a los estados de agregación. Por ello, tan importante que recordemos todas las características de los estados de agregación, y después de recordar estas características nos vayamos a ver los diferentes nombres de los cambios de fase como fenómenos físicos. Después de este mapa vamos a hacer un recorrido completo de lo que son las mezclas: mezcla homogénea, mezcla heterogénea, para que ustedes ya vayan haciendo un pequeño cuestionario de todas las definiciones que vamos viendo poco a poco en estos videos. Bueno, empezamos. Estado de agregación a la materia, ya les había comentado que hay cuatro estados de agregación a la materia, que son sólido, líquido y gas. Sin embargo, el cuarto estado de agregación a la materia no lo vamos a ver en este video, ya que es el estado plasmático, y para que haya un cambio de fase, el estado de plasma no se cuenta. Vamos a ir viendo las características que ya dijimos que tienen los estados de agregación. Vamos a empezar en orden. Por ejemplo, el primer recuadro que tenemos al lado izquierdo nos dan las características del estado sólido de la materia. Cuatro características muy definidas. La primera va a ser, voy a resaltar, que tiene mayor fuerza de cohesión que de repulsión. ¿Qué significa esto? Recuerden las dos definiciones. Fuerza de cohesión es la fuerza de atracción entre partículas iguales.
fuerza de repulsión es el rechazo entre partículas. Al hablar de partículas, les estoy hablando de dos principalmente, que son los átomos y las moléculas. Átomo es la parte o partícula más pequeña de un elemento químico. La molécula es la parte o partícula más pequeña de un compuesto químico. Así que bien, en el estado sólido hay mayor fuerza de cohesión que de repulsión. La fuerza de cohesión es la fuerza de atracción entre partículas iguales. La fuerza de repulsión es el rechazo entre partículas. Se los vuelvo a repetir para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que en el estado sólido hay mayor fuerza de cohesión? Bueno, con la segunda característica, todas sus partículas se encuentran completamente ordenadas y unidas. Todas las partículas, ya sean átomos o moléculas, en el estado sólido van a estar completamente unidas y por eso nosotros podemos tocar todos los objetos que se encuentran en estado sólido. Tercera característica, tiene forma y volumen definido. Obviamente, como todas sus partículas están completamente unidas, los sólidos van a tener una forma y un volumen definido. La cuarta característica, su energía potencial es mayor que la energía cinética. ¿Qué es la energía potencial? Es el estado de reposo de un cuerpo. La energía cinética es el estado de movimiento. Los sólidos se mueven, si ustedes recuerdan, pero ese movimiento es vibratorio. Por eso nosotros no podemos ver que un sólido se puede mover. Sin embargo, debemos de tener muy en cuenta que los sólidos sí tienen movimiento, pero ese movimiento es vibratorio y por eso la cuarta característica, energía potencial, es mayor que la energía cinética. Vámonos con el estado líquido, el estado intermedio de la materia. Primera característica, la fuerza de cohesión es igual a la fuerza de repulsión. ¿A qué se debe esto? A que ustedes recuerdan que algunas partículas en el estado líquido están completamente unidas y otras se encuentran completamente separadas. Por ello, la segunda característica, algunas partículas están unidas y otras separadas. Tercera característica, tiene volumen definido, pero su forma depende del recipiente que lo contiene. Podemos tener 1 litro de agua, medio litro de agua, pero la forma de este líquido va a depender del recipiente que lo contiene. Un recipiente cuadrado, rectangular, en forma de estrella, el líquido va a ir cambiando según su recipiente. La siguiente, su energía potencial es igual a la energía cinética. ¿Por qué? Porque al estar algunas partículas juntas, obviamente estas partículas no tienen tanto movimiento, están en estado de reposo, que es la energía potencial. Otras partículas están completamente separadas y puede fluir un líquido perfectamente teniendo energía cinética. Tercer estado de agregación de la materia, gaseoso. Primera característica, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de cohesión. ¿A qué se debe? A que todas las partículas en el estado gaseoso van a estar completamente
separadas. Tercera característica, no tiene forma ni volumen definidos. Obviamente, como todas las partículas, todos sus átomos o moléculas están completamente separadas, no hay una forma ni volumen definido. Ahora, vamos a hacer la comparación entre la energía cinética y potencial, movimiento y reposo. Como todas las partículas en el estado gaseoso están completamente separadas, tienen mayor energía cinética que potencial, ¿de acuerdo? Así que todas las partículas en el estado gaseoso se encuentran completamente en estado de movimiento, se mueven. Por eso toda una habitación se puede llenar de un gas. Con esto vamos a ir avanzando poco a poco. Nos vamos a ir con los cambios de fase. Los cambios de fase tienen lugar cuando un estado de agregación se convierte en otro, y por eso decimos que son fenómenos físicos, porque no hay una alteración interna de la materia, solo es externa, puede regresar a su estado original. En este sentido, si ustedes se dan cuenta en este esquema, lado izquierdo tenemos un cubo de hielo. En medio tenemos un recipiente con agua. Lado derecho estamos hablando de un vapor o gas. Si se dan cuenta, en esta parte inferior hay una llama que está calentando una olla y se está escapando el vapor o el gas. Vamos a conocer el nombre de los cambios de fase. Si un sólido se vuelve líquido, se llama fusión. ¿Por qué? Porque un sólido se va a derretir. Ejemplo, una paleta de hielo, cuando la compramos y la estamos saboreando, al paso del tiempo se va derritiendo por la temperatura que hay a nuestro alrededor. El cambio contrario de líquido a sólido se llama solidificación. Un líquido, a nosotros podemos bajar la temperatura, todas las partículas se unen y forman un sólido. Siguiente cambio de fase, que va de líquido a gas. Ese cambio de fase de líquido a gas se llama evaporación. Tiene un segundo nombre que se puede decir vaporización. Evaporación y vaporización es exactamente lo mismo. Es el cambio de fase que va del estado líquido al estado gaseoso de la materia. Siguiente, del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. Si nosotros disminuimos la temperatura de un gas, se puede volver otra vez líquido, y obviamente a ese cambio de fase se le conoce como condensación. Si ustedes se dan cuenta, nada más va de un estado de agregación a otro sin cambiar la estructura interna de la materia, nada más es la estructura externa. Ahora bien, vamos a dar ejemplos. Fusión. Cuando nosotros, por decirlo, tenemos un cubo de hielo y lo sacamos de la nevera a temperatura ambiente, se va a ir derritiendo y obviamente va de sólido a líquido. Este cambio se llama fusión. Si al revés, yo tengo agua, la coloco en un vaso y la meto a la nevera, este líquido se va a volver sólido y se llama solidificación. Si a ese líquido que nosotros tenemos en un recipiente lo ponemos a calentar,
se va a evaporar. Entonces un líquido se vuelve gas y se evapora. Al contrario, si yo pongo a hervir ese líquido y se está evaporando y pongo una tapa en esa olla, ese gas va a chocar con la superficie fría de la tapa y se va a condensar. El gas se vuelve líquido. Si se dan cuenta, un cambio de fase es el contrario del otro. Ahora bien, nos faltan dos cambios de fase. El primero va a ir, me voy a ir a la parte de abajo, de sólido a gas sin pasar por el estado líquido y se va a llamar sublimación. Voy a ir hacia la parte de arriba que va a ir de gas a sólido y se va a llamar deposición o sublimación inversa. Vuelvo a repetir, un cambio de fase es el cambio contrario a otro. ¿Por qué tenemos esto de aumenta la temperatura, disminuye la temperatura? Cuando un sólido se vuelve líquido, va a aumentar la temperatura. Cuando un líquido se vuelve sólido, va a disminuir la temperatura. Cuando un líquido se vuelve gas, va a haber aumento de temperatura. Cuando un gas se vuelva líquido, va a disminuir la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura tiene una definición y es la cantidad de calor contenida en un cuerpo. Ahora, en la sublimación, la temperatura va a aumentar y es el cambio de fase que va nuevamente de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. En la sublimación inversa, se llama inversa porque obviamente va a ir del gas al estado sólido y tiene dos nombres, deposición o sublimación inversa. ¿Qué tenemos en la parte de abajo de este esquema? Solo tenemos las partículas de los tres estados de agregación de la materia. Sólido, todas las partículas están completamente ordenadas y unidas mediante la fuerza de cohesión, fuerza de atracción entre partículas. Líquido es un estado intermedio que obviamente vamos a decir que la fuerza de cohesión es igual a la fuerza de repulsión porque algunas partículas están completamente unidas y otras se encuentran separadas. Y el gas, todas las partículas se encuentran completamente separadas debido a que no tiene fuerza de cohesión y tiene una gran fuerza de repulsión. Se rechazan todas las partículas. ¿Qué son los cambios de fase? Los cambios de fase son fenómenos físicos, ya que hay alteración nada más externa de la materia. Recuerden que cuando hay un fenómeno químico es porque hay una alteración interna de la materia y hay un reacomodo de átomos para convertir una sustancia en otra. Dejo de compartir este esquema y nos vamos a ver unas diapositivas que ya les tengo preparadas, que es para explicar las mezclas. ¿Por qué coloqué aquí materia? Recordándoles, la ciencia química es la materia que estudia, vaya la redundancia, a la materia. O más bien dicho, para que no se me confundan, es la asignatura
que va a estudiar a la materia. Ahora bien, ¿qué es la materia? La materia, vuelvo a repetirles, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Así que todo lo que hay a nuestro alrededor es materia y nosotros mismos somos materia. Ahora bien, diapositiva número 2. Vamos a ir recorriendo para que ustedes vayan entendiendo lo que es las mezclas. Vamos a quitar este recuadrito y ustedes se van a dar cuenta lo que son mezclas. Ahora bien, en este mapa está más pequeñito para que ustedes puedan identificar lo que es una mezcla. La materia está conformada por varias sustancias. Entre esas sustancias están las mezclas y están las sustancias puras. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las sustancias puras se van a clasificar en elementos químicos y compuestos químicos. ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia es pura cuando todas sus partículas son iguales. Átomos, moléculas. Elemento químico es una sustancia pura, la cual no se puede descomponer en otra más simple. Un compuesto químico es la unión de dos o más elementos químicos. Ok, con esto vamos a empezar a señalar lo que son las mezclas, que es nuestro estudio de este video. Aquí tenemos mezclas homogéneas. ¿Cuáles son las características de las mezclas homogéneas? Se las puse de esta forma para que ustedes las vayan estudiando y las vayan conociendo. Las características de las mezclas homogéneas son 4. Sus componentes no se pueden distinguir a simple vista. Sus componentes se encuentran formando una sola fase. ¿Cuáles son los componentes de una mezcla? Los componentes de una mezcla es el soluto y el solvente. Muy importante conocer estas dos palabritas que tenemos en la característica número 3. ¿Qué significa esto de que no podemos distinguir sus componentes a simple vista? Si yo hago una mezcla de agua con alcohol, yo no puedo distinguir esos dos componentes. Se unen tan íntimamente que obviamente a simple vista yo no los puedo distinguir. Ustedes me podrían decir, pero bueno, si lo huelo, voy a oler alcohol. Perfecto, vamos a tener el olor a alcohol, pero como las dos sustancias son transparentes, yo no puedo distinguir dónde está el agua y dónde está el alcohol. Eso es que los componentes no se pueden distinguir a simple vista. Sus componentes se encuentran formando una sola fase. Precisamente como esa unión es tan íntima, no vemos los componentes y forman una sola fase. ¿Cómo se llaman los componentes de las mezclas? Soluto y solvente. Las mezclas homogéneas se clasifican en 2: disolución, solución y color. En la siguiente diapositiva vamos a ver ejemplos de mezclas homogéneas. Si se dan cuenta, está una taza con café, están unos tubos, jabón líquido, una taza con té, un vaso donde le van a echar al agua sal y una gelatina. Yo no puedo distinguir los componentes de estas mezclas. ¿Por qué?
porque están completamente mezclados que yo no los puedo ver a simple vista. Por ejemplo, en la gelatina tenemos el colorante, tenemos la grenetina y tenemos la gelatina. Obviamente, al hacer la unión tenemos que vertir un poco de agua. Yo como veo la gelatina, yo no puedo distinguir todos estos componentes. Por eso se dice que en las mezclas homogéneas sus componentes se encuentran tan íntimamente mezclados que no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Forman una sola fase. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Características de las mezclas heterogéneas. También van a ser 4. A diferencia de las mezclas homogéneas, en las mezclas heterogéneas sus componentes se pueden distinguir a simple vista. 2. Sus componentes se encuentran formando varias fases. ¿A qué se debe esto? A que se pueden ver a simple vista. Igual, están formadas por soluto y solvente. Y obviamente se van a clasificar. En suspensiones tenemos un ejemplo de una mezcla heterogénea. Un vaso con agua que tiene tierra, el agua y el aceite. Y obviamente nosotros podemos distinguir las 3 fases. Tierra, agua y aceite no se mezclan y por ello sus 2 principales características. Sus componentes se pueden ver a simple vista y forman varias fases. Diapositiva número 6. Tenemos ejemplos de las mezclas heterogéneas. La sopa, todo lo que hay en la cocina que ustedes pueden ver en este momento, puede ser clasificado como mezcla heterogénea. La sopa de verdura, tenemos un frasco de arroz con frijol, el granito, una galleta con chispas de chocolate, una ensalada, una mezcla de arena con agua, una mezcla con agua y aceite. Y en las imágenes que tenemos del lado derecho, tenemos también una mezcla de tierra con agua y una mezcla de arena con agua. Perfectamente podemos distinguir las varias fases que tienen este tipo de mezclas. Seguimos. Elemento y compuesto. Ya les había mencionado la definición, sin embargo, bueno, para que ya lo tengan en su acervo. ¿Qué es un elemento? Es una sustancia pura que no se puede convertir en otra más simple. ¿Qué es un compuesto químico? Es la unión de 2 o más elementos químicos en proporciones fijas. En otras palabras, por ejemplo, el agua, que está conformada por hidrógeno y oxígeno, debe de tener siempre estos elementos para que sea agua. Si cambiáramos alguno de estos elementos, se convierte en otra sustancia. La última diapositiva, pues obvio, tenemos ejemplos de elementos químicos cuya parte o partícula más pequeña es el átomo, las partículas, y tenemos una fórmula H2O, que es un compuesto, unión de 2 o más elementos, y debajo tenemos la forma de las moléculas. Ahora bien, nada más para que ustedes sepan qué significa 2 palabritas, me voy a regresar. ¿Qué es el soluto y qué es el solvente? El soluto es la sustancia que se va a disolver en una mezcla. El solvente es la sustancia que va a disolver al soluto. Por ejemplo, en una mezcla de agua con sal, el soluto va a ser la sal que se va a disolver. Y el solvente sería el agua que va a disolver al soluto. ¿Tienen otro nombre?
El soluto se llama fase dispersa y al solvente se le conoce como fase dispersora. Por eso se dice que en las mezclas homogéneas sus fases se encuentran formando una sola fase. Vuelvo a repetir, soluto es la sustancia que se va a disolver, por eso se le llama fase dispersa, porque se dispersa, se disuelve en el solvente. Solvente, fase dispersora, es la sustancia que va a disolver al soluto y se llama dispersora precisamente porque va a dispersar al soluto. En otras palabras, lo va a disolver. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Con este tema de mezclas, nada más les pido que vayan haciendo un tipo glosario para que ustedes anoten todas las palabras que hemos estado viendo con su concepto y los tengan como acervo cultural, que son las palabras que les van a preguntar en su examen de admisión. Si les preguntan por mezclas, cuáles son las características de la mezcla homogénea y de la mezcla heterogénea, qué es el soluto, qué es el solvente. Por eso tan importante las definiciones. Por ejemplo, soluto es la sustancia que se va a disolver, solvente la sustancia que va a disolver. Ahora, ¿qué es una mezcla? Estamos hablando de mezclas. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias. ¿Cuáles son estas sustancias? El soluto y el solvente. Y bueno, con esto me despido de este tercer video. Que estén bien y repasen. Que tengan un excelente día.